Una serie de nombres aparecen en la mente colectiva argentina si hablamos de nuestros hombres más debatidos. Existe uno que está en todas las listas, pero con diferentes adjetivos en cada una de ellas. Tirano, héroe, soberano, dictador. Las clasificaciones que se le han otorgado son varias, así como los libros escritos en su honor o para su desprecio. Juan Manuel de Rosas tiene demasiado encima y es tanto que parecen perderse algunas de las preguntas fundamentales que deberíamos hacernos frente a un relato. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Mi nombre sigue siendo Luisina y este episodio pretende, al menos, intentar postular algunos de esos cuestionamientos. El apodo de Juan Manuel, el restaurador, nos funciona casi como introducción perfecta. Su existencia es un buen resumen del periodo en el que nos encontramos. Podríamos decir que los años 20 no tuvieron mal puesto el título de anarquía. El nombre no significaba lo mismo para todos los integrantes de la sociedad, pero se debía a la falta de orden que representó el federalismo para la clase alta de la época. La organización de Buenos Aires llevaba tiempo tambaleándose y terminó por quebrarse tras la batalla de Cepeda, así como las instituciones que se suponía que gobernaban a nivel nacional, aunque estaban muy lejos de hacer eso. Se habían enfrentado Rondó como parte del bando del directorio y algunos de los principales líderes provinciales del momento, saliendo este segundo bando victorioso. El resultado era que ahora sí, cada provincia estaba a su merced. Pero ¿cuál fue el detonante para que los años sucesivos a la Revolución de Mayo implicasen tanto caos? Roto el orden colonial, las fronteras no eran las que conocemos hoy, tampoco lo eran las riquezas. La organización implicaba no solo establecer un espacio determinado, sino también pensar cómo debían de ganarse la moneda si no existía una nación, un líder o al menos un centro de poder. El puerto figuraba como el espacio fundamental que podía definir el conflicto. La aduana nos va a atravesar en este relato una y otra vez en las tan conocidas batallas de unitarios y federales. Algunos postulaban que el eje estuviese allí, próximo a los barcos, que fuese la provincia dueña de ese recurso la que diese las órdenes a los demás. Otros decían que cada territorio tenía que tener la capacidad de darse su propia normativa. Lejos de ser esto un debate simple, la idea dividió a las no tan provincias unidas del Río de la Plata y de Sudamérica durante algo más de un siglo. Buenos Aires marcaba ya desde el principio una clara superioridad en términos de recursos. Superioridad que luego se vería fomentada por la participación en el gobierno local de figuras como Rivadavia y García. Ambos eran muy creyentes en el libre mercado. Dieron ganancias a los comerciantes de la zona, pero pérdidas a las provincias aledañas, que vieron destruirse su producción frente a los bienes extranjeros. Entre 1820 y 1824 se fomentó el ingreso del capital inglés con su respectiva deuda externa y la explotación minera y agraria. Los ponchos, hechos con nuestra propia lana, entraban desde Liverpool y Manchester, desde Inglaterra, a un precio muchísimo más barato que el que tenía dentro de nuestro propio territorio, y eso, por supuesto, tenía sus consecuencias. Una de ellas era el progresivo fortalecimiento de aquellas personas que proponían otra alternativa de país. Artigas, Quiroga, Estanislao López, Dorrego, nombres que no vamos a poder olvidar a medida que avanzamos, y que aparecerán cada vez con más peso. La figura del caudillo, que me parece que quien mejor la explica, es Alberdi. Cuando la Revolución del Pueblo de América rompió la dependencia en perjuicio de la dominación española, la soberanía del pueblo, que fue el rey de España, pasó nominalmente a manos del pueblo de las provincias emancipadas del rey. Pero esas provincias quedaron dependientes de la metrópoli territorial por haber dejado en pie la máquina realista que formaba el poder omnipotente y omnimodo del virrey en las provincias, la cual residía en la forma y composición de la provincia metrópoli de Buenos Aires. La máquina o fábrica de poder quedó intacta. El puerto, el monopolio de tráfico, su renta y crédito, en una palabra, el de su poder real y efectivo. ¿Qué es un caudillo en Sudamérica? ¿A quiénes acaudilla? ¿De quiénes es caudillo? ¿Quién lo constituye? ¿Quién lo crea? ¿Quién le da poder y autoridad? La voluntad de la multitud popular, la elección del pueblo. Es el jefe de las masas, elegido directamente por ellas sin injerencia del poder oficial,
en virtud de la soberanía de que la revolución ha investido al pueblo todo, culto e inculto. Los caudillos son la democracia. Como el producto no es agradable, los demócratas lo atribuyen a una democracia bárbara. ¿Cuál es esta? La democracia del pueblo más numeroso y menos instruido y rico. Antítesis de la democracia del ejército de línea y del pueblo instruido y rico. Quiere reemplazar la democracia de las multitudes de las campañas por la democracia del pueblo notable y decente de las ciudades. Es decir, las mayorías por las minorías populares, la democracia que es democracia por la democracia que es oligarquía. Por supuesto, la existencia de estas figuras implicaba un desorden para quienes apelaban a la idea de abrirnos al libre cambio. Una serie de sucesos que vale la pena mencionar, pero que carecemos de tiempo para relatar en su totalidad, no harían más que echar leña al fuego. Podemos nombrar la Constitución de 1826, desaprobada por varios gobernadores, la asunción de Rivadavia como presidente y su conflicto con la decisión de explotar las minas en La Rioja mediante compañías extranjeras, la guerra con el Brasil, el distanciamiento de Artigas, el apartado de los pueblos libres con la separación de Uruguay, el derramamiento de sangre entre hermanos, escribía San Martín en alguna carta, parecía inevitable. En este paradigma y vagamente delimitadas las fronteras de Buenos Aires contra los pueblos originarios, no era raro para los terratenientes sufrir de hurtos de su ganado o conflictos con los indios. Juan Manuel se cría en las estancias, comparte esta preocupación de los cercanos a él. Proviene de una familia de poder que le será fundamental en la construcción de vínculos hacia el gobierno, aun cuando decide cambiarse el apellido Ortiz de su padre y avanzar por su cuenta. A los 20 años se casa con Encarnación Escurra, hija de un próspero comerciante y solo 2 años menor que él, algo que era muy extraño para la época. A su vez, Rosas es primo de los Anchorena. Con ellos va a compartir sus negocios. Tiene muy buena educación, habla 4 idiomas y se va a ir armando como inversor de saladeros y campos, así como también lo hará quien comenzará como amigo y luego será el punto final de esta historia, Urquiza. Integra por ello comisiones de otros adinerados que debaten sobre estas fronteras que les contaba, acompañando la búsqueda del directorio en expandirse hacia el sur de la provincia. Todo indica que por las conexiones parentales y las tierras recibidas, Rosas contaba con una buena relación con el gobierno siempre y cuando éste favoreciese su trabajo. Durante el mandato de Pueyrredón, por ejemplo, no dudó en hacerle llegar sus reclamos frente a los aumentos del precio de la carne y el desabastecimiento. Sus escritos hablaban de evitar el espantoso monopolio y las ideas antiguas de servidumbre. Insistían pactar entre autoridades y productores números lógicos y cantidades para la distribución. En esas primeras intervenciones políticas resaltan 2 rasgos fundamentales del futuro funcionario: su fijación por el orden y la administración disciplinaria y a la vez la buena relación que tenía con sus empleados. Juan Manuel mantiene muy cercano a quienes trabajan en sus campos, pero no olvida jamás la normativa que les impone. Paga, cumple, pero mantiene vigente el duro castigo a quien no lo respeta. Le preocupa más que cualquier otra cosa que los límites no estén establecidos. Critica el asesinato de Liniers y ve con desagrado algunas cartas de la Revolución de Mayo. Ahí no hay un poder claro, dice, y sus inversiones buscan establecerlo con ejércitos privados compuestos por vagos, que no solo cuentan con su financiamiento, sino también el de sus allegados y el estatal. Todo indica que para seguir creciendo comercialmente hay que expandir los márgenes. Rosas todavía carece del poder necesario para ser el político más influyente o el propietario más destacado. Aún con su habilidad para comandar, se encontraba a cargo de milicias carentes de estructura y obediencia, integradas por desconocedores de lo que significaba la guerra. ¿Cuál fue entonces el punto de inflexión? Primeros años de la anarquía, Juan Manuel señala: hay que desconfiar de quienes proponen la insubordinación. Se pronuncia a favor de Martín Rodríguez, bando opuesto al de Dorrego para la candidatura. El resultado es un levantamiento de muchos que se oponen a ello. Un enfrentamiento que opone a Cabildo y Junta de Representantes y que termina con mucha sangre hacia el Río de la Plata. Mucha de esta en manos del restaurador y sus oficiales.
Sed precavidos, mis compatriotas, pero más que todo, sedlo con los innovadores, tumultuarios y enemigos de la autoridad. Sed juiciosos para reclamar, sed sumisos a la ley, no confundiendo gobierno con personas y a la representación suprema con los representantes. Recibid los votos que os hago presentes a nombre de la división que comando. Odio a los eternos tumultos, amor al orden, fidelidad a los juramentos, obediencia a las autoridades constituidas. La Gaceta, diario del momento, no tarda en agradecer a las milicias y a sus capitanes. El periódico refleja un temor colectivo, que es el del saqueo generalizado. Le temen los pobres y le temen los ricos por igual. Martín Rodríguez y Juan Manuel figuran así como los garantes de la tranquilidad, los posibles impulsadores, después de todo lo que pasó, del fin de mayores conflictos interprovinciales. Como prueba de ello, llevan a cabo el Pacto de Venegas. Este establecía la cooperación de Buenos Aires con Santa Fe en medio de las guerras civiles. Obligaba a un resarcimiento a la provincia de Estanislao López. Rosas se comprometía a pagar con ganado a partir de las pérdidas producidas. La principal consecuencia de las contiendas había sido la caída de la producción agraria en el litoral y en la banda oriental, así como en los epicentros vinculados a este tipo de comercio. Si bien el acuerdo significaba una mayor estabilidad, las fronteras de las ciudades portuarias no dejaban de peligrar por esto. El enemigo además tenía la posibilidad de sumar a sus filas a los pueblos originarios. Este factor fue el motivo de decisión entre los recientemente celebrados Rodríguez y Rosas. Juan postulaba que el acuerdo con los indios tenía que evitar mayores disturbios. El castigo había que reservarlo a los malhechores que habían asaltado a los pueblos en el sur. Se ve que tenía razón. La expedición que se llevó a cabo fue todo lo contrario. La propuso Martín y resultó en un fracaso que abrió la puerta a más caos. Por otro lado, las economías locales, sumamente perjudicadas por la campaña, se dieron cuenta de que delimitar la frontera no era una tarea fácil, porque no solamente requería ir a la guerra, había que convocar a obreros y labradores, o sea, a la gente que trabajaba en estos campos. Como bien sabía Rosas, esto no hacía más que afectar la cosecha, la dejaba sin peones. Durante los hechos, las dificultades que enfrentó el futuro jefe de la Confederación para convocar a los soldados son una comprobación de que estaba muy lejos de tener el poder que se le atribuye, al menos para ese momento. Público en los documentos donde marcaba su posicionamiento, el 21 de febrero de 1821 formalizó su retiro del servicio con el grado de coronel. 2 años después terminó de concretar la entrega de 25.000 cabezas de ganado, lo que le adeudaba a López, el gobernador de Santa Fe. En el tiempo transcurrido entre hito e hito, y después de su gran hazaña política, Rosas volvió a lo de siempre, la estancia. Vigente la asociación con sus primos, en sus tierras había obreros temporales, mensuales y fijos, esclavos e indios, algunos a cambio de ocupar una parcela. Como era característico de su persona, Juan Manuel armó instrucciones y la normativa pertinente que establecía forma de pago, comida diaria, ración de yerba o agua caliente, dependía del rol. Mientras tanto, el gobierno le daba sin querer la razón. Tenían que armar un ejército de gente que no fuese simplemente mal entretenidos. Hacia 1826 el foco de la historia difícilmente convoca a nuestro protagonista. El año empieza con una ley muy discutida. Buenos Aires queda como capital del territorio y el nuevo mandatario es Rivadavia, casi como una especie de presidente. Sobre los siguientes meses todo queda circunscripto a esta zona, aún con la oposición del resto del territorio. Dorrego asume como diputado, gana mucha atracción como opositor y termina por figurar del lado de Rosas. La nueva ley había dejado a la provincia del Puerto descabezada, a merced de lo nacional y con menos autonomía. ¿Qué pasaba con todo el resto de Buenos Aires que no era parte de esa capital? Para los hacendados incluso les comía parte del territorio, por lo que Anchorena y allegados pasaron rápidamente a sentirse más afín del federalismo porteño. Como si los conflictos económicos ya no fuesen razón suficiente, el nuevo mandatario dio impulso a más campañas contra los nativos.
Esto dificultaba seriamente los pactos que Juan Manuel había logrado establecer de conveniencia mutua. Cualquier posibilidad de expandirse quedaba inhibida. No es dato menor que sentía una gran afinidad a toda esta cultura. Incluso había llegado a aprender la lengua pampa, ranquel, araucano. Finalmente, con el comienzo de la Guerra de Brasil, Rosas se convertía en un refugiador de desertores. Su interés por el conflicto se fumó tan rápido como vio las consecuencias sobre su tan adorado orden. Vicente López fue el presidente electo tras la caída de Rivadavia, que tambaleaba hace rato. Carente de poder, la tensión crecía mientras se acercaban reuniones para convocar un congreso constituyente. Teniendo en cuenta que el gobernador de Buenos Aires era quien le tocaba manejar las relaciones internacionales, la provincia transitaba momentos penosos. El cargo quedó en manos de Dorrego, que no tardó en hacer modificaciones muy molestas para algunos. Hubo indulto a desertores, hubo fijación de precios, aunque para Rosas lo más fastidioso fue la desorganización de las milicias. Salvo Tucumán y Salta, todos los demás parecían acordar sobre el elegido nuevo. Y Rosas pasó a ocupar un cargo de pacificación en la comisión dedicada al trabajo con los pueblos originarios. El 1 de diciembre de 1828, las fuerzas de Lavalle, en nombre del pueblo, designaban un nuevo gobernador. No sirvió el intento de Dorrego de pelear, ni los ofrecimientos de colocar a alguien más de la oposición en su lugar. Manuel quería continuar el combate contra el imperio brasilero, pero ya tenía dos fuertes oponentes. Por un lado, Gran Bretaña, que renegaba contra una posible nación con dos puertos de suma relevancia. Por otro lado, las clases dominantes porteñas, que renegaban de no tener el monopolio entero de este territorio. Una conspiración en su contra terminará con su fusilamiento. Rosas se acercó a avisarle que llegaba el final. La relación entre los dos políticos ya estaba cuanto menos desgastada. No hay sino toneladas de rumores sobre lo que cada uno le dijo al otro en esas reuniones. Dorrego le había dicho gaucho pícaro al estanciero. Durante el momento de mayor tensión, el restaurador se posicionó de su lado. No aceptó pactar con quien, según él, se había atrevido a sublevarse contra un gobierno que al fin y al cabo era legítimo, así este no fuese de su agrado. Insistió con que no le parecía apropiado igualmente presentar batalla, pero lo acompañó a Manuel a los enfrentamientos y a los encuentros también. Lejos de colaborar a la imagen de los unitarios, el fusilamiento del gobernador apresado el 13 de diciembre, especialmente si tenemos en cuenta que esta era la figura del federalismo, el hecho transformó su rostro en un ícono. El levantamiento rural no tardó en llegar. Rosas fue parte de él. Para terminar de concretarlo, el objetivo del hacendado era pactar con Estanislao López. Anchorena le recomendaba por escrito que en cualquier caso no vuelva al puerto. Sabía que en los diarios ya lo describían a Juan Manuel como parte de la anarquía, como parte del vandalismo, cosa que tiene consecuencias en su entorno. Estos terminan expulsados de la ciudad. Los temores de sus primos se consagran cuando el gobernador de Santa Fe lo nombra a Rosas como jefe de su ejército. La guerra a Buenos Aires partía con los paisanos y los indios a cargo del restaurador. El 24 de junio quedaba establecido que el militar que había llevado a cabo el fusilamiento de Dorrego debía convocar a elecciones y otorgar los recursos necesarios para que Juan Manuel fuese capaz de desmovilizar y apaciguar a las masas que habían quedado convocadas por este suceso. Las medidas tomadas a fin de reconocer y remitir las chinas que existen en la ciudad, y espero continuará con el mismo empeño para conseguir que vengan todas. Usted sabe lo importante que es este punto, pues hablamos lo necesario de él. ¿Qué puedo hacer, mi amigo, con esta cantidad para contener a esta gente al tiempo de despedirla después de largas fatigas y sacrificios? No olvide usted un solo instante los compromisos que me ligan. A falta de cumplimiento, el 24 de agosto se celebra otro acuerdo más. Con él aparecen nuevos mandatarios. La cabeza era Viamonte, le seguían Guido, García, que había sido parte del gabinete de Dorrego, y Escalada.
El Senado a su vez colocaba a Rosas como comandante general de la campaña que seguía adelante con los límites de Buenos Aires, además de consolidar, ¿por qué no?, una amigable relación con los pueblos originarios. El plan no fue bien recibido por todos. Algunos esperaban una paga un poco más generosa, otros reclamaban que era necesario restablecer las instituciones previas al asesinato de Manuel Dorrego, como la legislatura. El débil gobierno no tuvo demasiadas opciones más que oír las protestas y el 1 de diciembre retornó ese ente mencionado y Rosas quedó elegido por él como gobernador, con facultades extraordinarias que le permitían no esperar intervenciones de la justicia. A pesar de todo lo que se ha dicho del tema, es importante mencionar que nada tenían de extraño esas facultades extraordinarias en el siglo XIX, incluso desde el primer triunvirato. En primer lugar, eran otorgadas por las instituciones que se consideraban democráticas, la legislatura, con un plazo determinado y con el objetivo de acomodar, restaurar la seguridad pública. A su vez, desde que asumió hasta el fin de su segundo mandato, Rosas apeló al apoyo plebiscitario. La insistencia por demostrar el apoyo popular era parte de su sustento, estuvo siempre vigente. Cuando asumió, había señoras que le tiraban laureles y flores de sus balcones. Juan Manuel llegó con el uniforme puesto y también con un poco de estigma al haber sido aliado de los indios y los bandoleros que se habían levantado. Se abría hacia un eje discursivo basado en 3 grupos: ciudadanos, milicianos y patriotas. Se dirigió a todos ellos, pero más a los primeros. España, empeñada en recolonizar el Nuevo Mundo, ha empezado a desplegar una actividad desconocida pocos años atrás, estimulada por las discusiones civiles que infelizmente han agitado a las nuevas repúblicas. Ya se ha lanzado sobre la sección más poderosa de la América, y hoy sirve la Confederación de México de nuevo teatro a las atrocidades de los soldados peninsulares. La conducta de los gabinetes europeos, espectadores impasibles de esas injustas y sangrientas escenas, y la neutralidad severa de la primera república del continente avisan demasiado que aún no son suficientes 20 años de triunfo sobre los implacables españoles para contar asegurada nuestra independencia política, y que es necesario apelar a nuestro coraje para no volver a la ignominiosa condición de siervos. Y ¿qué sino la paz interior y la conformidad de sentimientos puede restituirnos el vigor heroico con que los argentinos han humillado siempre a sus enemigos? ¿Alentaremos con nuestros disturbios las pretensiones de un monarca cuya sombra esteriliza su propio país y cuya política es el azote de la libertad? ¿Debilitaremos la simpatía de las naciones amigas con las cuestiones interminables que destruyen la tierra y empobrecen nuestros mercados? El gobernador abrió su periodo con un evento que fue el funeral de Dorrego. Trajo sus restos. Algunos registros indican 40.000 personas en nuevas ciudades, 60.000, lo cual parece quizás un poco fantasioso, pero aún de reducirse a la mitad del número es igualmente sorprendente. La exitosa ampliación de la propaganda fue una de las primeras y más discutidas medidas, porque, por ejemplo, se dio origen a listas que detallaban afiliación política, separando a los que no compartían los lineamientos del federalismo. Por otro lado, se prohibió la portación de armas sin autorización, se marcó a los caballos sin dueño como a cargo del Estado, llevaban una letra P de patria. Se ofrecieron tierras a quienes quisieron poblar las fronteras y se establecieron resarcimientos económicos a los integrantes de las milicias. Para el restablecimiento del orden, Rosas invirtió en la reconstrucción de edificios católicos. Puso énfasis en el nombramiento de curas, así como lo hizo con otros funcionarios de forma muy cautelosa. La justicia baja, vinculada a alcaldes, tenientes, jueces de paz, fue la más difundida como pequeña autoridad local a cargo de impuestos o de pequeñas órdenes gubernamentales. Como parte de este esquema y debido al interés por el respeto de los encargados de la administración pública, los empleados estatales eran nombrados en actos, generalmente misas, que buscaban demostrar su relevancia. Algo similar sucedió con los soldados.
se impuso mayor disciplina en estas instituciones con miras a la expansión pampeana para continuar con las políticas del libre mercado a fin de la agricultura y la ganadería. Sobre lo económico, dejo a criterio del oyente establecer algo que es muy debatido del rosismo. García, que había sido funcionario de Rivadavia y también de Martín Rodríguez, fue ministro de Hacienda. Se hizo foco en el crecimiento de las exportaciones con intenciones de recomponer las recaudaciones de la Caja de Buenos Aires, desestabilizadas desde la ruptura del orden colonial. La provincia tenía esa potencia diferencial que ya mencionamos, que es la aduana, pero a su vez bienes de consumo para la población local vieron muy reducidos sus precios. Se mantuvieron a raya los salarios. El control sobre el puerto no impidió acuerdos con Santa Fe y con La Rioja. Juan Manuel dejó su propia reflexión al respecto sobre la fragmentación de la época. Y aquí me tiene usted empeñado en este lugar, en circunstancias tan difíciles. Todos dicen que soy federal. Yo me río. Ya dije a usted que yo no soy federal. Nunca he pertenecido a semejante partido. Si hubiera pertenecido, le hubiera dado dirección, porque como usted sabe, nunca la ha tenido. Ese Dorrego, mire usted qué cabeza. Nadie lo conocía más que yo. En fin, todo lo que quiero es evitar males y restablecer las instituciones, pero siento que me hayan traído este puesto, porque yo no soy para gobernar. Sobre la recaudación de Buenos Aires, parte de la misma pudo obtenerse por los impuestos progresivos. No tuvieron un gran éxito con el pago de estos, pidiéndole a los ricos que pongan más que los pobres. Tenían que oponerse para eso a las clases dominantes. Fue igualmente parte de su sustento en los momentos donde el comercio no tenía un ritmo normal. Esta medida, así como la emisión monetaria, se usaron mucho en la guerra con el Brasil y en los bloqueos sobre los que luego profundizaremos. Todo el esquema fue muy exitoso hasta la irrupción del unitario José María Paz, un fuerte opositor en Córdoba que tras derrocar a Bustos en 1829 comenzó a avanzar sobre las demás provincias. Rosas logró establecer el pacto federal con el litoral y con otros aliados, sabiendo que si aparecían más sectores ocupados por este general, menos apoyo significaban para que Buenos Aires siga a cargo de las relaciones exteriores. Por ello, significaba problemas con la aduana. Más presión generaba que ya algunos gobernadores insistían sobre ocuparse de la Constitución. Juan Manuel decía que eso era imposible hasta que no haya paz entera. La comisión destinada a eso tenía que esperar hasta 1853. Estanislao López se convirtió en el principal adversario de Paz. La idea del orden otra vez quedó lejos. El gobernador estaba convencido de que lo que estaba haciendo era la voluntad popular que debía llevarse a cabo y que todos los demás mandatarios habían ignorado. Las medidas represivas cobraron así otro tono al verse amenazado el régimen, y apareció la utilización obligatoria de la divisa punzó y de los artefactos y prendas que marcaban a quienes eran los federales, al igual que la censura a los medios opositores. La misión fue exitosa. En 1831 caía la Liga Unitaria y nacía la famosa Confederación Argentina. Con ella se terminaba el primer mandato. A pesar de la insistencia en afirmar una supuesta tendencia dictatorial, el estanciero se retiró una vez que obtuvo la relativa estabilización sin chistar. Retomó sus viejas tareas en el campo, cosa a la que le prestó muy poca atención durante estos 3 años. Hay quienes dicen también que la legislatura insistió en que se quede. En su lugar asumió quien había sido su ministro, Balcarce, lo que podría indicar que si este fuera elegido, Rosas todavía contaba con un gran apoyo. El tiempo posterior al abandono del mandato no cuenta con la ventaja de la enorme cantidad de cartas y de registros de los años anteriores y de los años por venir. Todo indica que el hacendado de verdad se tomó muy en serio el retorno a la ganadería y a la agricultura, aún sin dejar de opinar de los sucesos que continuaban fragmentando la política local. Muy difícil no hacerlo, jamás dejó de pertenecer a las milicias que siguieron adelante con lo que después llamaríamos campaña del desierto.
esta todavía contaba con objetivos distintos a los que iba a cobrar durante la presidencia de Roca. Sus expediciones se destacaron por su eficiencia, capaces de reducir las matanzas en acuerdos que involucraban el intercambio de animales o tierra. Las relaciones que logró concretar Rosas con los aborígenes y con otros jefes militares le serían fundamentales más adelante. No faltaron quejas a los recursos que no les daba el gobierno central, fueron las mismas que mandaba San Martín en esa época. Ay, por incoherente que suene esta oración, en el medio de este capítulo, Darwin andaba por esos años en la Patagonia Argentina y se encontraron el tipo de la teoría de la evolución. Dejó por escrito que el ejército se componía de mestizos y que Juan Manuel era un gaucho más, que tenía mucho cariño popular. La que no abandonó en lo absoluto el ejercicio del poder fue su esposa, Encarnación Ezcurra. Su hermana tampoco, María Josefa. Si bien el papel clásico de las mujeres de la élite era el de la asistencia a tertulias y el de la caridad, estas dos fueron muchísimo más allá. El rosismo mantuvo muy importante presencia en la sala de representantes gracias a ellas. Y también, obviamente, estaban en esta sala la oposición, los cismáticos o los lomos negros, que Rosas les decía decembristas, por ser afines a la revolución que había llevado a cabo Lavalle contra Dorrego en diciembre. Encarnación había logrado armar un abanico de funcionarios y hombres de poder afines a su marido, y además había logrado incorporar porteños de clase baja, fundamentalmente de la comunidad afro. Buena parte de la batalla partidaria se llevó a cabo en los periódicos hasta el primer enfrentamiento armado en el 33. Rosas era muy exitoso entre las masas, no así en los comicios, que recordemos no eran por supuesto democráticos, y no faltó el fraude. El clima se tornó furioso hacia fin de año, con ataques personales de un bando al otro. Balcarce quiso promover el enjuiciamiento de ambas facciones, pero hasta el funcionario enviado para las negociaciones con rebeldes, Agustín de Pinedo, terminó por elegir una de las dos filas. Cuando empezaron a renunciar los ministros, el gobierno tenía fecha de caducidad. El 7 de noviembre los restauradores cantaban victoria en la ciudad, otra vez, una ciudad de 60.000 habitantes, que veía pasar 6.000 personas celebrando en sus calles. Y Viamonte quedó encargado de la provincia, era muy cercano a Rosas, sufrió de la desaprobación de Ezcurra, que le escribían a su marido, que había quedado como ministro, en una carta, le decía: solo hemos ganado en quitar una porción de malvados para poner a otros menos malos. Por esas fechas cobró particular relevancia la Sociedad Popular Restauradora y la Mazorca, organizaciones movilizadas para la represión de los opositores al rosismo. Y este brazo armado se convirtió en un problema inclusive para sus líderes, que comenzaron a ni siquiera poder controlarlo como esperaban. En junio igualmente Viamonte se retiró y entró en la Fotomasa, también otro funcionario muy cercano a Rosas, quizás todavía más que el anterior. No obstante, ninguno de los dos es el restaurador, ¿verdad? ¿Qué fue lo que terminó de consagrar el retorno? Indudablemente la respuesta es el asesinato de la figura del federalismo. El sucesor en algún punto de Dorrego, Facundo Quiroga, que fallecía en Córdoba en manos de un antiguo rival. El terror a la inminente vuelta del caos volvió a convocar al único capaz de traer otra vez la paz, con la suma del poder público, una vez más, facultades extraordinarias para así llevarlo a cabo. La votación se hizo en los días siguientes, 9.316 personas a favor y 4 en contra. Acá también se habla de la posibilidad de fraude, no podemos afirmarlo con certeza. Los primeros días de 1835 empezaba el segundo mandato de Juan Manuel de Rosas. Luego de los festejos, el enfoque fue analizar quiénes de los funcionarios compartían su visión. Aún con la purga y el exilio se llevaron a cabo elecciones bastante exitosas para el hacendado una y otra vez. El reciente homicidio también sirvió para intervenir territorios rebeldes como Córdoba. El gobernador quedó como mediador de pujas de poder de todo tipo. En lo económico se optó por establecer una ley de aduanas para proteger el comercio local,
recuperándose algunas industrias como las agrícolas y artesanales de otras provincias. Se realizaron transferencias a sectores de la Confederación aún en desmedro de Buenos Aires. Nadie, igual, podría discutir que durante todos esos años el territorio más beneficiado fue el del estanciero. Tenía el monopolio del comercio de los ríos, el desarrollo vertiginoso de la ganadería, exitosas campañas para defender las fronteras, el incremento de exportaciones e importaciones y una recuperación salarial importante de los trabajadores. En todos los fondos de los terrenos de los Cerrillos pueden colocarse hasta 50 poblaciones de chacras con los animalitos que tengas de a 2 a 300 los pobladores. Además, en el campo que sigue hasta el Arroyo Azul pueden también colocarse otros 50 más. Esta obra a favor de algunos pobres hace mucho que la tengo pensada, y si ha estado demorada es tan solo por falta de tiempo para llevarla a cabo yo personalmente. Con el éxito de las medidas mencionadas, Juan Manuel relajó la censura, pero la tranquilidad duró poco. En 1837 comenzaba el conflicto con los territorios de Perú y Bolivia, que cargados de opositores avanzaban sobre el norte de la Confederación, uno de los sectores menos favorecidos históricamente. A su vez, a esto se sumaba Chile. Para cuando se festejaba el final de las guerras, ya aparecía la banda oriental. Estaban aliados con Francia. La nación parte de Europa buscaba tener los mismos privilegios que poseían los ingleses acá. Como bien escribía un diplomático de ellos, requerían más riquezas de las que su propio suelo podía proporcionarles. El bloqueo al puerto de Buenos Aires tenía en estas palabras su principal motivación, la de desestabilizar a un gobierno que no los favorecía y que aún con la escalada de discusiones no daba brazo a torcer. Las repercusiones fueron significativas. Rosas intentó evadir la inflación, teniendo ya experiencia con el tema por su anterior mandato, pero serían estas mismas acciones las que le colocarían poderosos sectores en su contra. En primer lugar, la reforma al sistema de enfiteusis. Hacia 1820, tierras estatales habían sido otorgadas a la élite a precios bajos de alquiler. Cuando se expuso a los deudores en los medios, Rosas se ganó unos enemigos influyentes. A esto se le sumó su insistencia en que funcionarios estatales evaluasen las declaraciones de riqueza para, por fin, poder llevar a cabo la imposición progresiva que quería. Los acostumbrados a no contribuir no vieron con agrado las modificaciones, a las que incluso se opuso Anchorena, el primo de Juan Manuel, que había estado muy involucrado en su ascenso. Papeles empezaron a volar por la ciudad. Viva el 25 de mayo, muerte al tirano Rosas. Mientras tanto, fallecía Encarnación. Una multitudinaria procesión para su despido se llevaba a cabo. No hay que restarle importancia a ese hecho porque la esposa del gobernador alguna vez había sido nombrada como la mujer del siglo. Contaba con una enorme popularidad entre la gente. 5 meses después, la banda oriental declaraba la guerra con el apoyo de los franceses y Urquiza, todavía un aliado de Rosas, los derrotaba. Su figura en Entre Ríos no hace más que inflarse. Se quejan de la explotación exclusiva de Buenos Aires sobre el comercio. En septiembre, Lavalle avanza sobre Entre Ríos y aparecen los primeros levantamientos. El 29 de octubre, el coronel Rico apuñala un retrato de Rosas y destituye un juez de paz en Dolores. Los sectores que alguna vez el restaurador aseguró como frontera de Buenos Aires ahora son los más fervientes opositores en el sur. Lo que le pone pausa a este relato es la batalla de Chascomús. La oposición con el norte de su lado estaba muy esperanzada en que el bloqueo les sirva para ir en contra del rosismo. Desembarcaban en la ciudad con el puerto y Fradkin y Hellman en su libro dicen no logran convocar a un solo desertor, ni siquiera a los europeos. Para ese entonces ya se estaba firmando el tratado Macau-Arana, con el que se retiraban los franceses, devolviendo también la isla a Martín García. De allí en adelante no tendrían obligación de prestar servicio a las armas en nuestro país y serían indemnizados quienes hayan sufrido perjuicios en esa cuestión.
Pero así quedaba un poco desactivada la oposición y a su vez todo este conflicto producía un cambio de estrategia que hasta entonces había sido la búsqueda de un equilibrio entre las clases populares y las clases dominantes. Juan Manuel termina por apoyarse casi exclusivamente en la primera. Sus opositores, por ello, sufrieron la quita de sus bienes y la polarización fue creciendo. La mazorca volvió como una herramienta fundamental, organización que el mismo gobernador terminó por disolver en 1846, pero es imposible describir todo esto sin la violencia generalizada proveniente de los que llamaban los salvajes unitarios. Manuelita Rosas fue un blanco de ataque perfecto, era la hija. Recibió amenazas varias. Una de ellas fue, por ejemplo, la máquina infernal, un dispositivo que había sido encomendado a Juan Manuel para matarlo en su apertura. Desde la partida de su madre, Manuelita había quedado muy expuesta. Se hablaba de ella como la sucesora, incluso así lo decía su padre, y los rumores maliciosos sobre un supuesto incesto nos hicieron esperar. El momento de mayor tensión con su progenitor fue el momento que luego tomarían muchos historiadores mitristas para considerar a Rosas una vez más como violento dictador, aquel hecho que dio origen a las películas y a la indignación de quienes cometerían crímenes en realidad muy similares. Esto es el suceso entre Camila y Ladislao, un romance entre un cura y una mujer de la élite muy amiga de la prole de Juan Manuel, que escandalizó a muchos, especialmente cuando esta pareja huyó para poder concretarse. El conflicto dividió a Buenos Aires otra vez, pero es importante destacar que si bien la penalización otorgada, la pena de muerte, no era novedosa, sí fue novedoso la centralización de las decisiones. La autoridad máxima se reservó la facultad punitiva, pero esta emanaba sin lugar a dudas de los sectores propietarios de la sociedad. En cualquier caso, el homicidio a desertores no era habitual ni era sistemático. Sí, los castigos eran muy severos durante el rosismo, especialmente aquellos que se relacionaban a la reclutación de las milicias, que se vio muy afectada durante los bloqueos, pero no eran una cuestión generalizada. Yo mismo clavaría un puñal en el corazón de mi hija si la viera hoy con cobardía para defender el juramento santo de la libertad. Y si esto sigue, se han de ver en el país arroyos de sangre entre los escombros gloriosos de su libertad. El honor de los pueblos, excelentísimo señor, sabe vuestra excelencia que consiste en salvar a toda costa su independencia, su elevación nacional y su libertad. Estas últimas palabras sirven para argumentar el cariño popular al restaurador, así como lo fragmentada que estaba la política en su segundo mandato. Hacia 1828 el sueldo de un capitán era 10 veces mayor al de un soldado. Durante el mandato de Rosas, solo 3 veces mayor. En paralelo, un notable perfeccionamiento de los trabajadores estatales, sus instituciones y el ejército. Personas de todo el país se acercaban a Buenos Aires para el reclutamiento, porque había una buena suma de dinero como compensación a las familias de los jóvenes y además se les proveía de alimentos. Los intentos, en el mientras tanto, por remediar los problemas fiscales no fueron suficientes. A pesar de la balanza positiva frente a Gran Bretaña, el enorme crecimiento de asalariados, de importaciones y exportaciones, el gobierno tuvo que emitir. Quizá fue eso lo que le permitió afrontar con menos repercusiones el bloqueo de 1845 a 1848. La preocupación central estaba situada en Montevideo. Los candidatos que apoyaban al rosismo en el territorio lo acercaban a pertenecer otra vez a la Confederación. No podemos olvidar que parte de las razones por las que lo que ahora llamamos Uruguay era independiente se debía a la intervención británica años atrás para evitar el poderío económico, como bien ya mencionamos, que implicaba que 2 puertos importantes estén en una misma nación. Finalmente, Francia y Gran Bretaña retomaron su táctica bloqueando a Buenos Aires para evitar una posible incorporación. La intervención anglo-francesa era para los exiliados la oportunidad, aún cuando la eficacia de su expedición había sido mucho menos de la esperada. Todo indicaba que el suceso haría perder aliados al rosismo y pasó más bien lo contrario.
campeón de la independencia americana, se decía. Siento que los últimos acontecimientos de que ha sido teatro la Francia hayan turbado su sosiego doméstico y obligadolo a dejar su residencia de París por otra más lejana, removiendo allí su familia, a pesar del desenlace. En una revolución en que, como usted dice muy bien, la contienda que se debate es sólo del que nada tiene contra el que posee bienes de fortuna, donde los clubs, las logias y todo lo que ellas saben crear es pernicioso y malo, tienen todo predominio. No es posible atinar qué resultados traigan, y si la parte sensata y juiciosa triunfará al fin de sus rapaces enemigos y cimentará el orden en medio de tanto elemento de desorden. Un diplomático inglés escribía que lo único que se enseñaba aquí a los niños era que Europa conspiraba con la independencia americana. La hostilidad no era exclusivamente rosista, venía de las invasiones inglesas que llevaron a la revolución. Esta misma visión estaba vigente en la élite por otras razones y fueron estos los que colaboraron para que surja un pacto. Los tratados Arana Southern y Arana Lapredur quitaron a la tropa hacia 1850, quedando ratificado que era de nuestra jurisdicción la navegación de los ríos locales. A finales de ese mismo año, Rosas presenta su última denuncia, y digo última porque hubo muchas anteriores. A partir de ello, los hechos se precipitan. Urquiza suscribe una alianza entre Ríos, Brasil y Montevideo. Insiste que no quiere que Buenos Aires siga sosteniendo el monopolio. En mayo, inicia su rebelión con el apoyo de figuras que vuelven como Mitre. A su vez, la Junta de Representantes empieza a hablar de un jefe supremo. Insisten con que debe ser Juan Manuel. El caudillo que se había vendido a Brasil, según el gobernador, era lo que le quitaba las ganas de retirarse del gobierno. ¿Qué mejor para la ex colonia portuguesa que aliarse con la segunda potencia más allá de Buenos Aires en términos militares para avanzar sobre Uruguay? Ya Gran Bretaña había escrito que el caudillo Urquiza no se sometería mucho más a la superioridad comercial de la ciudad del pueblo, y a esto se le sumaban otros opositores, como los exiliados o como Corrientes. Declaran su intención en derrocar al restaurador, y este no parece dar mucha pelea. La marcha no encontró grandes dificultades más que algunos desertores que Urquiza mandaría luego a fusilar. La batalla no duró mucho, la ciudad se llenó de saqueos, usureros y posteriores homicidios. Rosas, herido de una mano, redacta su retirada y se exilia a la embajada inglesa sin sus pertenencias. Se lleva todos los documentos de su mandato porque sabe que se acercan severas acusaciones. Con él se cierra la experiencia del nacionalismo ganadero local y se abre una etapa de presidencias fundadoras que merecen un capítulo propio. Los invito a comentar si les gustaría que hablemos de esos personajes o a quién le toca después. Gracias por escuchar este cuarto capítulo. Recuerden que hay otros 3 anteriores, quizás mejores que este, así que les recomiendo que vayan a chusmearlos. Por ahora me sigo llamando Luisina. Me pueden encontrar en TikTok, Luisina Mora, en Instagram, Luisina Mora, y probablemente en todos los lugares del mundo, entre ellos el Renaper, como Luisina Mora. Muchas gracias. Hasta luego.